espurios que representan, conservar privilegios y fabricar suspensiones a modo. El otro juez ridículamente establece que una vez votada por esta Cámara y el Senado se meta al cajón y no se envía a las legislaturas de los estados. No solamente es un acto arbitrario e ilegal, sino un insulto al federalismo constitucional. No solo exhiben un notorio desconocimiento de la Constitución al dar entrada a amparos que no proceden en reformas de carácter constitucional, sino que con cinismo ejercen funciones que no les corresponden. El poder de la República reside y emana del pueblo, y el pueblo de México está representado totalmente en el Congreso de la Unión, que encarna la soberanía nacional. Ningún juez, ninguno, puede frenar al supremo poder reformador del constituyente permanente. Que quede claro, porque vienen muchas reformas. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta representación desestimar esas pseudo suspensiones, son la nada jurídica, y continuar el proceso de reforma constitucional. Ni un paso atrás. Ningún juez corrupto o cínico podrá frenar el deseo de transformación del pueblo de México. Su actuación constituye un atentado a la división de poderes y contra ellos procede queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, juicio político por violar la Constitución e incluso una responsabilidad de carácter penal por abuso de autoridad. Procede dar el trámite, compañeras y compañeras, al trámite de la Comisión de Puntos Constitucionales de Reforma Judicial. No se inscribe la historia parlamentaria a cachitos entre una legislatura y otra. Aquí hay una línea de continuidad porque es el segundo piso de la transformación. No habrá dilaciones, ni tácticas dilatorias, ni chicanas que impidan que entre el dictamen a primera lectura. Que quede claro, ya se discutió y el pueblo mexicano ya lo votó. Por eso, señor presidente, mesa directiva, compañeros, vamos hacia adelante. Hay quienes quisieran paralizar el trabajo legislativo, tirarse a la hamaca, buscar pretextos para estar en la holganza y ya irse, ya se les hizo tarde, como los que se salieron hace un rato. Pero nosotros aquí estamos. Esta legislatura es una legislatura fundacional de un nuevo régimen político. Y en la reforma al Poder Judicial será la primera reforma fundacional de ese nuevo régimen político. Actuaremos en consecuencia. Somos el poder reformador de la Constitución y no daremos marcha atrás. No proceden las suspensiones. Vamos a legislar. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Para nadie es un secreto que la reforma al Poder Judicial fue referida de manera constante en las campañas e incluida en las plataformas electorales de nuestra hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y de las y los candidatos a diputados y senadores de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y que hoy conformamos la mayoría de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República, porque así lo quiso el pueblo de México y lo expresó
en las urnas el pasado 2 de junio. A pesar de esto, quienes se oponen a que en México construyamos un sistema de justicia más equitativo, más democrático y cercano al pueblo, insisten en utilizar toda clase de argucias legales para impedir que se concrete lo más importante, la voluntad de una amplia mayoría de mexicanas y mexicanos que con su voto decidieron respaldarla. El último intento de frenar la reforma al Poder Judicial son las suspensiones emitidas por 2 jueces de distrito que pretenden dilatar su discusión y eventual aprobación. Este acto no solo implica una flagrante violación a la Constitución y a las leyes que estos jueces dicen defender, sino una clara invasión de competencias del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. El texto constitucional es claro y no establece otro requisito para reformarlo que el contar con mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de todas las legislaturas locales. Asimismo, el artículo 39 establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el irrenunciable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En el mismo sentido, la Ley de Amparo señala en su artículo 61 de manera muy clara que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Es evidente que estos jueces o desconocen las normas o deciden ignorarlas a su conveniencia, invadiendo competencias y violándolas flagrantemente. Estos actos solo dejan en evidencia que el Poder Judicial necesita renovarse desde sus cimientos. Es inaceptable que un par de jueces le pidan a la representación del pueblo electa precisamente para legislar que deje de cumplir su principal función, legislar. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna reitero que en el Partido Verde no permitiremos que el Poder Legislativo, un poder legal, legítima y democráticamente constituido, se doblegue ante una resolución judicial que no solo es caprichosa y carece de fundamento, sino que además va en contra de la voluntad de todo el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Astudillo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Agustín Rodríguez Torres del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Hará uso de la tribuna. Con el permiso de la mesa directiva, a quienes pretenden que abramos a discusión el dictamen sobre la reforma judicial, les hago una pregunta, una serie de preguntas. ¿Es en serio que no se han dado cuenta de lo que sucede allá afuera de esta sede? ¿No se han dado cuenta del movimiento social que ha realizado manifestaciones públicas, tomando las calles, desde las universidades, por organizaciones de jóvenes estudiantiles, por gremios de abogados, por trabajadores de los poderes judiciales, federales y locales, los cuales claramente han evidenciado su inconformidad? ¿No se dieron cuenta que al llegar hoy a esta sede está rodeada por fuerza pública,
¿A qué le tenemos miedo? ¿A escuchar la voz de mexicanas y de mexicanos? Esta es la casa y será la casa que represente la voz de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. ¿Qué no ven las noticias? ¿Qué acaso son insensibles? ¿Acaso es miedo escuchar esas voces? Permítame el orador, por favor. Compañeras, compañeros, estamos a 2 intervenciones de concluir esta parte de la sesión. Le pido, por favor, que escuchemos con respeto a los oradores. Falta el orador del Partido Acción Nacional y enseguida vendrá el orador de Morena. Continúe el orador. Gracias, presidente. La voz de las mexicanas y de los mexicanos va a ser escuchada. Aquí, en este salón de sesiones, no se deberá aprobar absolutamente nada que atente contra las mexicanas y contra los mexicanos. Mucho menos aprobar un dictamen que 399 de 500 diputados desconocemos al día de hoy. Nosotros, los 50 diputados del grupo parlamentario del PAN, que hoy integramos la 66 legislatura y que no fuimos parte de la 65 legislatura, les decimos, nosotros no estábamos aquí el día 5 de febrero, cuando el Poder Ejecutivo remitió a esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de reforma del Poder Judicial. Nosotros no estábamos aquí ni formamos parte de los 3 foros que realizaron en marzo y abril. Nosotros tampoco fuimos parte de los 9 foros que se llevaron a cabo de forma abrupta y por presión social, de forma apresurada, hace un par de meses. Mucho menos avalamos que con 12 foros pretendan decir que los ciudadanos de 32 estados fueron escuchados. Nosotros no participamos en las comisiones que dictaminaron esta iniciativa. Nosotros no tuvimos la oportunidad de analizar, discutir y proponer cambios a esta iniciativa. Nosotros no podemos aprobar que se apruebe y se discute este dictamen. El voto del grupo parlamentario del PAN es en contra del orden del día, porque nosotros no vamos a violar las suspensiones que han otorgado juzgados federales y distritales. Que sí proponemos, porque somos una voz propositiva, que sí proponemos y aprobaremos. Realizar foros con el carácter de parlamento abierto, con amplia participación de legisladores, de ciudadanía en general, de especialistas, academia, organizaciones de profesionistas de abogacía y personas servidoras públicas del Poder Judicial, tanto federal como local, que no fueron incluidas en los diálogos nacionales que se llevaron a cabo. Y entonces sí, posteriormente, que vengamos a este salón de plenos a que se nos presenten los resultados de esa escucha de las mexicanas y de los mexicanos. También proponemos crear un grupo de trabajo conformado por diputadas y por diputados de todos los grupos parlamentarios, garantizando los principios de pluralidad, paridad, transparencia, máxima publicidad, discusión y deliberación. No hablo únicamente por mí, hablo por los más de 50,000 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, hablo por los jóvenes de este país, hablo por todos los integrantes del Poder Judicial, hablo por los que han perdido un empleo en los últimos meses porque han decidido retirar a sus empresas de México a causa de esta reforma tóxica judicial. Compañeras y compañeros, concluya, diputado. Yo me comprometí a ser la voz de Sonora. Creo que ustedes se comprometieron a lo mismo en cada uno de sus estados.
No es momento de fallarle a México. Hagamos hoy lo correcto para no lamentarnos mañana. Y hacer lo correcto es escuchar a las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Rodríguez Torres. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado coordinador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, hasta por 5 minutos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, sé que aquí hay hombres de juicio, mujeres de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, hombres y mujeres. Y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad, por honestidad intelectual, que no podemos admitir lo que 2 jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque flagrantemente se viola el principio de legalidad. Voy a intentar ilustrar con ejemplos por qué son mis razones y argumentos. El artículo 65, fracción primera de la Ley de Amparo, ojalá y la puedan releer, dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente. Junto con todas sus derivaciones y actos posteriores o anteriores, ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente. Segundo, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida. Es inalienable su derecho. Tercero, el artículo 135 de la Constitución establece un mecanismo complejo, difícil, para lograr adiciones y reformas a la Constitución. Mayorías calificadas, 2/3 partes y mayorías de legislaturas en los estados. Ese artículo 135, ciudadanos, diputados y diputadas, lo conocemos en materia constitucional como el poder reformador de la Constitución. Y ese poder reformador de la Constitución, aunque sea formalmente aceptando sus críticas, no lo otorgó la población en las urnas. Ese poder constituyente
lo ejercemos la mayoría calificada de esta Asamblea. 61 de la Ley de Amparo, 39 de la Constitución, 135 de la Carta Magna. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. Si nosotros nos subordináramos todo el poder de la Constitución, lástima, usted que me grita, yo conocía el panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado. Pero si no es suficiente con eso, quiero pedirle su tolerancia para que lea solo 3 tesis de jurisprudencia, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Por eso, presidente, le pido su tolerancia y le permita, para que no griten estos hombres que no aceptan razones, le pido que le pregunte a la Asamblea si me permite leer solo 3 tesis de jurisprudencia. Se acepta la solicitud y se consulta a la Asamblea en votación económica. Se admite que la Secretaría pueda leer estas tesis que ha invocado el coordinador Monreal. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? Por favor, proceda a leer las tesis. Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, trato de argumentar con seriedad, sin descalificar y sin adjetivos a ustedes. Pero a veces es complicado, y lo que hoy planteé en la Junta de Coordinación Política es que eleváramos el nivel del debate. Creo que México merece un debate de altura frente a las circunstancias que estamos viviendo. Jurisprudencia, les pido su atención, por favor, porque aquí está el debate y aquí está la verdad jurídica y constitucional. Jurisprudencia 2-2022, segunda sala. Estamos desahogando una moción. Cuando concluya la moción, con gusto le doy la palabra. Continúe el orador. Cuando en el juicio de amparo, ¿por qué no escuchan? ¿Por qué se niegan a escuchar? Cuando se ha autorizado que sea el orador quien haga la lectura para mayor agilidad. Jurisprudencia 2-2022 de apenas hace unos meses. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano, y se construye con 5 ejecutorias en el mismo sentido, y es obligatoria observarla para todos. Jurisprudencia 2-2022. Cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia
prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar, subrayo, a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Esa es jurisprudencia y lo que debieron haber hecho los dos jueces de distrito cuando se les planteó es haber desechado de plano, porque era totalmente improcedente la acción que intentaron, a la que le concedieron suspensión provisional. Segundo, sí, puede ser. Segundo, jurisprudencia 3/2014, segunda sala. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la Ley de Amparo. Pues las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse, escúchenlo, y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Inmunes, es decir, no pueden versar sobre nuestras reformas. Jurisprudencia tercera, y la agoto en este sentido para no cansarlos, pero hay más. Jurisprudencia y más doctrina. 39/2012 del Pleno de la Corte. Las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía. ¿Tienen alguna duda? Por eso, presidente, estoy seguro que con esta resolución emitida con fines no jurídicos, los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen del derecho deben de sentirse avergonzados ante tal chicanada. En mi pueblo les llaman abogados huizacheros, porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo. Muchas gracias por su tolerancia.